Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este panel de analítica de datos e inteligencia artificial. Nos acompañan hoy en el panel Denis Barreda, Sebastián Meneses y Armando Tauro. Vamos a empezar con la presentación que nos tiene preparada Denis Barreda. Denis es egresado de Ciencias de la Computación de la Universidad Católica de San Pablo. Actualmente está cursando la maestría de Estadística Aplicada por la UNAM. Se desempeña como Lead Data Scientist de RIMAC Seguros. Integró uno de los equipos ganadores de la primera convocatoria Guaira Perú, Data Scientist en el equipo de Mi Media Manzana, primer dating site en Sudamérica con más de 500,000 de registrados. Cuenta con publicaciones en congresos nacionales e internacionales en procesamiento de lenguaje natural, clasificación, clustering y bioinformática. Bueno, pues bienvenido, Denis. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Te escuchamos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver, les voy a contar un poco acerca de cómo es que la analítica de datos y la inteligencia artificial nos viene ayudando a nosotros en la compañía. Voy a compartir mi pantalla. Y no sé si es que alguien me puede confirmar cuando se vea, por favor. Perfecto. ¿Sí? Genial. Pues nada, muchísimas gracias una vez más por la invitación. Mi nombre es Denis Barreda. Actualmente lidero uno de los equipos de científicos de datos en RIMAC Seguros. RIMAC Seguros es la compañía de seguros más grande del Perú. Y un poco yo les voy a contar acerca de cómo es que a partir de la pandemia incluso hemos aprovechado todo este tema de analítica de datos y de la inteligencia artificial para ciertos problemas que han surgido en el camino. Entonces, voy a contarles algunos de ellos, ¿sí? Cuáles son estos retos que hemos tenido que enfrentar al momento de incluso iniciar pandemia y cómo es que a partir de la analítica de datos nos ha ayudado a enfrentarlos. Uno de ellos es la selección de leads, cómo nos ha ayudado en la prevención de salud, en el tema de fraudes y abusos y en la validación de documentos. Pues nada, ¿cómo es que la inteligencia artificial primero que nos ayuda a ser más precisos en nuestra selección? En un sector como es de las aseguradoras, nosotros tenemos una población que vamos a decir que es la población peruana, a cuales nosotros tenemos que seleccionar y tal vez hacer un poco de push en traer a estos clientes. ¿Qué clientes nos interesan traer? Primero aquellos clientes que son propensos a adquirir un seguro, ¿no? No muchos de los peruanos en ese sentido, aún conocemos los grandes beneficios que nos dan los seguros, por lo tanto hay que encontrarlos y así poder hacer una gestión mucho más efectiva. Adicional a ello, también necesitamos clientes que vayan a ser persistentes en el tiempo, ¿no? No que me compren hoy un seguro y que seguramente en 2 meses nos dejen la compañía. ¿Por qué? Porque necesitamos que también llegar al break-even. ¿Qué quiere decir? Que empiecen a hacer, generar valor para la compañía. Y una vez que son más persistentes, también necesitamos seleccionar el tema de la siniestralidad, que es bastante importante para una aseguradora. ¿Quiénes son aquellas personas que son menos siniestrosos y que seguramente puedan dar mayores regalías a la compañía? Hemos encontrado nosotros a partir de algoritmos de Machine Learning, que es una parte de la inteligencia artificial, que nos permite seleccionar mejor a nuestros clientes y a partir de un algoritmo de optimización nos dice, ok, tiene tanta siniestralidad, tanta persistencia y tanta propensión, es que nosotros podemos seleccionar, ok, gatillemos una campaña contra solamente este perfil de clientes. Adicional a ello, una vez que tenemos seleccionado cuál es el mejor cliente al que le podemos vender, pues también tenemos una gama de productos, ¿no? Por ejemplo, en salud tenemos distintos productos y así es que también aprovechamos una vez más el Machine Learning, la inteligencia artificial, para hacer un algoritmo de recomendación que te dice, ok, para tal cliente le vas a recomendar tal producto. Lo que buscamos es mejorar nuestro profit. Entonces, esto es un ejercicio de cómo es que podemos nosotros aprovechar la inteligencia artificial para seleccionar mejor las ventas. Otro caso de uso fue, por ejemplo, ahora en COVID. Sabemos que nosotros tenemos un 100% de asegurados. Estos asegurados, muchos cayeron enfermos por COVID, ¿sí? Y de estos sabemos que un porcentaje también terminan hospitalizados, ya sea por COVID, perdón, o hospitalizados o en UCI y terminan falleciendo, ¿no? Entonces, un porcentaje menor. Nuestro objetivo, y a mí personalmente me gustan mucho este tipo de iniciativas porque son iniciativas con
con propósito, donde ayudamos a mejorar la calidad de las vidas de las personas y muchas veces ayudamos a que las pasen mal por el COVID, es que necesitamos identificar cuáles son aquellos clientes que tengan una propensión a terminar hospitalizados en caso de COVID. De tal forma que podemos hacer una gestión, podemos hacer prevención, podemos monitorearlos, podemos controlarlos y evitar que terminen hospitalizados o en una cama UCI. Y lo peor sería que terminen falleciendo. Entonces, es por eso que nosotros hicimos dos modelos, aprovechando el Machine Learning, que nos permitían identificar quiénes eran aquellos de nuestros asegurados que tenían una mayor probabilidad de terminar hospitalizados en caso les de COVID y aquellos clientes que iban a terminar en una cama UCI o falleciendo en caso estén hospitalizados por COVID. Finalmente, teníamos un producto cartesiano de dos dimensiones, donde podíamos categorizar a todos nuestros clientes. Y luego podíamos hacer filtros donde podíamos segmentar, ok, quiero enfocarme en asegurados que tengan diabetes o hipertensión, y pues teníamos un resultado como esto, y nos enfocábamos en estos clientes que tenemos aquí, en estos asegurados, de tal forma que podemos empezar a gatillar una acción de prevención. ¿Sí? Esto nos ayudó a reducir, a mejorar nuestra tasa de hospitalización. Y esto un poco salió en base a un artículo que nos decía, por ejemplo, que en Marathon Health, que llamaron a 60.000 personas y de estas 13.000 eran de alto riesgo. Justamente ese era nuestro foco en esta iniciativa, identificar a nuestros asegurados de alto riesgo. Y al empezar a llamarlos, a gestionarlos, a comentarles los cuidados, todo eso, a concientizarlos también, es que ellos generaron un ahorro de $475,000 por menos emergencias y hospitalizaciones. Adicionalmente a eso, el NPS, ya saben que es qué tanto me recomendaría un asegurado, fue de 85, es un NPS bastante alto. Entonces, eso es un poco lo que nosotros trabajamos y finalmente conseguimos nuestro objetivo. Y se implementó, tenemos un plan Cuídate, donde seleccionábamos aquellos asegurados de alto riesgo de terminar hospitalizados y podemos reducir en menos en 5% el ratio de hospitalización. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, en el tema de abusos y errores, sabemos que muchas veces hay ciertos comportamientos que no son los adecuados, ¿no? Algunas veces no necesariamente son fraudes, porque conceptualmente un fraude son aquellos que en la ley está categorizado como tal, pero pueden haber ciertos vacíos donde o un proveedor o un asegurado tiende a aprovechar el seguro y sacar ciertos beneficios personales. Por lo tanto, rápidamente explico cómo era el flujo que nosotros teníamos, donde ocurría un siniestro. Hay ciertas reglas que nosotros les llamamos las reglas de clasificación que te dicen, ok, si cumples ciertas reglas, pues vas a pasar a un equipo de médicos auditores que ellos se van a encargar de revisar el siniestro. Y estos médicos auditores, en estos casos que se les enviaba de 300,000 siniestros mensuales que tenemos nosotros en el área de salud aproximadamente, el 10% pasa para los médicos auditores y de este 10% solamente el 4% son observados, es decir, eh, una observación bien baja, un ratio de observación bien baja. El resto se pagaba en automático, ¿no? Entonces teníamos aquí cerca del 90% de siniestros que se pagaban en automático. Entonces, a partir de esto encontramos que los médicos auditores, pues básicamente para un algoritmo de clasificación es que nosotros necesitamos una base clasificada, etiquetada, y aquí veíamos que los médicos ya nos estaban etiquetando ciertos siniestros, con los cuales nosotros podíamos entrenar un algoritmo. Así es que aprovechamos ese conocimiento y categorizamos cuáles eran los principales motivos de observación que hacían los médicos, que eran el error administrativo, exceso en gastos y pertinencia médica. Los errores administrativos, pues los llevamos a unas reglas, implementación de software de validación, que básicamente nos iban a ayudar a encontrar este tipo de errores. Luego teníamos la pertinencia médica, que esto es un poco más complicado porque muchas veces no teníamos los datos complejos, ¿no? Pertinencia médica, estamos hablando de que, ok, me recetas un medicamento que es para una gripe, para alguien que tal vez tuvo una fractura de tobillo. No hay ahí una relación en cuanto a medicina y enfermedad. Por lo tanto, decidimos enfrentarnos primeramente al tema de exceso en gastos. Aquí implementamos un algoritmo basado en Machine Learning, donde pudimos mejorar y, por ejemplo, nosotros entregamos una base de 638, ¿sí? Le dimos al equipo de auditores, ok, equipo de auditores, ustedes revisen los tales siniestros, que fueron estos 638, y 309 fueron observados, ¿no? Cerca de 48.43%.
Entonces, y esto nos justo salimos alguna vez en el diario Gestión, donde habíamos aprovechado la inteligencia artificial, ¿sí? El machine learning, para poder encontrar mayor cantidad de abusos, errores, ¿no? Que se encuentran en estos siniestros. Y luego, algo que tenemos nosotros, por ejemplo, es el tema de reembolsos, es decir, hay ciertas pólizas que donde tú, si bien en una clínica no tienes tu médico de confianza y tu médico de confianza es un médico particular, pues te puedes atender con él y nos emites una boleta y nosotros te devolvemos el dinero. Este proceso pre-pandemia era bastante rudimentario, por así decirlo, donde yo iba y entregaba mis boletas, me tenía que acercar a una oficina de RIMAC, entregar mis documentos y esperar un buen tiempo hasta que me depositen el dinero. Entonces, pero por pandemia, pues la gente estábamos en cuarentena y no podíamos salir, así es que teníamos que hacer algo por nuestros asegurados para que evitar exponerlos y que tengan que salir a entregarnos los documentos. A partir de eso es que generamos el reembolsos digitales, pero obviamente nosotros también necesitamos tener ciertas validaciones, así es que utilizando inteligencia artificial y computer vision específicamente, ¿no? Que es esto, manipulación de imágenes, es que nosotros empezamos a entrenar algoritmos que nos permitan validar la calidad de las facturas que nos entregaban. En este caso, por ejemplo, validamos que si era una factura electrónica o no, si es que era una factura única, ¿no? Entonces veíamos que aquí, por ejemplo, en esta imagen son dos facturas, por lo tanto no tiene sentido validarlos. Lo que nosotros queremos es tener un documento por factura. Entonces lo rechazamos de forma inmediata. Antes, incluso cuando era de forma física, me entregaba los documentos, los recibíamos y seguramente después de un buen rato te llamaban o de unos días y te decían, oye, tu documento no está en buen estado. Entonces esto generaba molestia. Por eso es que con la inteligencia artificial validábamos esto de forma automática. Finalmente esto pasaba por un flujo y donde si es que pasabas todas estas validaciones, nosotros decíamos, ok, check. Entonces, aquí aprovechamos la inteligencia artificial también para que evitar que nuestros asegurados pues terminen yendo o exponiéndose por la pandemia, ¿no? Entonces, estos son algunos de los casos que yo quería contarles de forma rápida para darle tiempo al resto de panelistas. Y nada, muy agradecido porque puedan escucharme. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Denis. Bueno, continuamos ahora con la ponencia de Sebastián Meneses. Sebastián está aquí reemplazando a su hermano que infortunadamente por cuestiones de trabajo no se pudo conectar en nuestro panel, pero que es el CEO de su propia empresa. Entre tanto, pues las preguntas que tengan para Denis pueden empezarlas a escribir en el chat, que ya está activo para este propósito. Y gracias, Sebastián. Voy a presentarles a Sebastián. Sebastián es administrador de empresas y tecnólogo en gestión de mercadeo de la Universidad Politécnico Gran Colombiano, analista senior y CEO de la compañía colombiana Anticipación Estratégica. Cuenta con experiencia de más de 9 años en áreas de publicidad, mercadeo, ventas, asesoramiento político, seguridad pública y privada, inteligencia estratégica y economía. Ha sido instructor y asesor en el Comando de Apoyo y Contrainteligencia del Ejército, el Comando General de las Fuerzas Militares, la Jefatura de Inteligencia Armada, la Jefatura de Inteligencia Aérea, la Dirección Nacional de Inteligencia, la Seccional de Inteligencia de la Policía Metropolitana de Bogotá, así como en la Unidad de Información y Análisis Financiero, el Grupo CIOS de México, la Seguridad ONCOR, Instituto Costarricense de Electricidad, y otras empresas, además de la misión de paz de la OEA. Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros. Te escuchamos. Bueno, Alina, muchas gracias. Voy a compartir pantalla y les voy a hablar un poco de lo que hacemos como empresa, de las alianzas que estamos haciendo actualmente en el área educativa y cómo aplicamos la analítica de datos y la inteligencia artificial a todos estos temas que tú acabas de nombrar. Para lograr mejores resultados en el análisis. Entonces, como te comentaba, yo vengo de parte de la compañía que antes se llamaba Anticipación Estratégica, pero que actualmente con el cambio de marca que se dio hace un mes se llama Strategio. Y también estoy en representación junto con el doctor Armando Tauro del Jacksonville Institute of Science and Technology.
con los cuales las dos empresas tenemos pues un acuerdo, una alianza muy interesante por medio de la cual no solamente prestamos asesoría, sino que también todos estos temas que vamos a hablar el día de hoy los transportamos a la parte académica. Bueno, dentro de mi experiencia en los últimos años, en todas estas áreas en las cuales hemos tenido que aplicar analítica de datos, recolectar ya sea Big Data o Small Data y demás, ¿qué nos hemos dado cuenta nosotros? Que en las últimas décadas, pues el mundo está gobernado por los datos. Esos datos están cambiando las reglas del juego en todas las industrias, no solamente en el área financiera. ¿Por qué? Debido a que actualmente en todas las industrias existen una cantidad de datos muy importante y que algunas empresas no están aprovechando ni tampoco están procesando o analizando. Durante todo ese tiempo nosotros tuvimos que pasar pues por varias generaciones de analítica, como todos ustedes conocen, como la analítica descriptiva, la relacional, analítica predictiva, y en ese momento nos dimos cuenta de una nueva tendencia que estaba saliendo más o menos tipo 2015 en Estados Unidos, que se llamaba analítica anticipativa y que una de las cuantas empresas que lo estaba promocionando es la empresa Dun & Bradstreet. Nosotros empezamos a empaparnos mucho del tema, a hacer una investigación, a desarrollar sistemas, y en ese momento nosotros diseñamos lo que se conoce como la ingeniería de futuro, que a diferencia de lo que tienen la mayoría de sistemas, no todos, pero la mayoría de sistemas de analítica predictiva, los cuales requieren que se cargue información y luego basado en el frecuentismo de esos datos poder dar una probabilidad. En estos nuevos sistemas, tanto que han desarrollado en Estados Unidos Dun & Bradstreet y nosotros, pues encontramos que pues podían encontrarse problemas en lo que se conocen como los cisnes negros, que son esos baches, por así decirlo, en el análisis por algún dato que a pesar de que existía y se podía analizar, no se daba el resultado hasta el final o cuando ocurría la situación, que generalmente terminaba en un problema. Entonces nosotros trabajando con eso, creamos pues por así decirlo, una nueva tendencia que es la ingeniería de futuro, en la cual no solamente nos basamos en los datos de frecuentismo, sino que utilizamos otras teorías como la teoría de caos, y también los árboles de escenarios para ramificar no solamente los escenarios más probables, sino también los posibles, y con esto tener todo el abanico de oportunidades o de riesgos en un análisis. Después de eso, bueno, pues esto ya también lo conocen, que era la analítica prescriptiva. Sin embargo, ¿qué nos hemos encontrado nosotros con problemas en las compañías? No existen actualmente, a pesar de que hay datos, hay escenarios, en algunas compañías una vez se hace eso, no se programan los indicadores, las alertas, ni tampoco se hace una retroalimentación de la información. Por esta razón, nosotros dentro de nuestros sistemas y demás, siempre cuando implementamos el sistema de análisis en una compañía, no solamente hacemos el análisis, la recolección, el análisis de la información, los escenarios futuros de la situación, sino que también implementamos sistemas de indicadores, alertas y también sistemas de retroalimentación, porque en algunas ocasiones nos hemos encontrado que pueden, por la situación que se presenta con la cantidad de información que hay, pueden ocurrir varios escenarios a la vez que sean probables, o sea, hay escenarios paralelos, o también pueden haber problemas en cuanto que un escenario que estaba calificado como de baja probabilidad en el momento, aumenta rápidamente su probabilidad y termina ocurriendo. Por esta razón, pues implementamos indicadores, alertas y sistemas de retroalimentación. Con todo esto que hemos aplicado, ¿qué es lo que se ha logrado con las compañías? Primero, desde la parte administrativa, ya sea en una compañía financiera, comienza con lo más básico, que es de una priorización de tareas para que la compañía tenga priorizadas las tareas no solamente por importancia, sino también por tiempo y también incluso por el gasto financiero en el que tendrían que incurrir al hacer esa tarea. También pues hacemos los escenarios futuros para calcular todo el tema de planeación estratégica,
que tiene la compañía. Y por último, en la parte administrativa, una de las cosas más importantes es la mejora en la toma de decisiones, o lo que se conoce actualmente en el ciclo de Big Data o de análisis de datos como el Data Driven, que es básicamente tomar decisiones con información y no solamente por percepción, algo que ha sido muy difícil actualmente porque en Latinoamérica tenemos una cultura en ciertos sectores empresariales de tomar decisiones solamente con la percepción y no con los datos, y después de esos datos un análisis muy exhaustivo. En otras áreas, incluyendo el área financiera, hemos ayudado también con productos, por ejemplo, con segmentación rápida de clientes, personalización de productos, asesoramiento en inversión, porque uno de nuestros temas es utilizar todos estos sistemas para el análisis de futuro en las inversiones. Ahora más adelante les voy a mostrar, por ejemplo, en el mercado bursátil. Bueno, hay otras cosas como fidelización y retención de clientes, una comunicación más efectiva, en seguridad, que es otra de nuestras áreas más importantes donde asesoramos compañías o entidades o organismos del Estado, pues hemos logrado implementar sistemas para evaluación de riesgo, prevención de fraude y anticipación pues en algunos tipos de inversiones. Como les comentaba antes, nosotros, una de nuestras especialidades son los mercados bursátiles y en el ámbito financiero, nosotros, pues, ¿qué hemos hecho? Con estos sistemas de inteligencia artificial, bueno, primero, con los sistemas de analítica de datos que nos permiten tener la información necesaria para luego aplicar un sistema de inteligencia artificial, hemos logrado que cuando hacemos inversiones financieras como en el mercado bursátil, podamos automatizar procesos que antes podrían tardar semanas, por ejemplo, analizar los datos, una cantidad de datos de 200, 300 mil datos al día, poderlos analizar y con eso de una automatización de un proceso que nos permite un análisis más rápido, una simplificación de esos procedimientos, manejar unas cuentas o carteras inteligentes en las cuales podemos o aumentar el riesgo o disminuir el riesgo o agregar coberturas a esas inversiones que nosotros manejamos. Otro de los beneficios que hemos logrado pues es una mejora en la calidad de vida pues de los trabajadores o de los analistas que nosotros manejamos. ¿Por qué? Porque al tener una decisión que se toma basada en datos, los niveles de incertidumbre de los analistas bajan y por lo tanto pues sus niveles de estrés son menores, tienen una mejor calidad de vida, pueden desempeñar mejor sus tareas o incluso gastar menos tiempo del que utilizaban antes y ese tiempo utilizarlo para pues sus tareas personales, su vida personal. Otra de las ventajas que se ve a largo plazo es la creación de nuevos empleos, ya que aparecen pues nuevas profesiones que requieren menos esfuerzo físico y mayor uso del intelecto y la creatividad para llegar a soluciones pues que antes no se habían visto. Sin embargo, una de las cosas que hemos logrado para estas inversiones, las cuales nosotros pues tenemos inversiones en el mercado de Forex, que son las divisas, con las criptomonedas, también tenemos con índices bursátiles, también materias primas como el petróleo, el oro, la soya, el maíz, también tenemos acciones o también tenemos lo que se llama los fondos cotizados o ETF. Para todos este tipo de instrumentos y derivados financieros, pues con estos sistemas nuestras decisiones de inversión han mejorado gracias a que lo que hemos implementado tiene básicamente tres fases, que la primera es la exploración de futuro, en el cual a nuestros sistemas de análisis y métodos se cargan la priorización para la toma de decisiones, los puntos más importantes. Luego seguimos con la ingeniería de futuro, en el cual con esa información que ya se ha recolectado, que ya se ha priorizado, que tiene una categorización para las decisiones, sacamos los que son actores, variables, y luego los escenarios posibles y probables a futuro, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Y por último, implementamos lo que son el monitoreo, en el cual
Se crean alertas, se crean los indicadores y los sistemas de retroalimentación para estar monitoreando que los escenarios que ya se han calculado se vayan cumpliendo acorde a una secuencia de eventos lógica de lo que va ocurriendo en el mercado. Básicamente esto es lo que hemos trabajado en los últimos años, ya casi 5 años de trabajo con esto. Y pues les comenté muy rápido, muy por encima, ya que el tiempo es un poco corto, pero espero pues les haya interesado, y si tienen alguna duda, les puedo digamos, escribir, que me escriban al correo electrónico o al doctor Armando Tauro, y en este caso nosotros podemos hablar de todo este tema más a fondo con las personas que estén interesadas. Gracias. Muchas gracias a ti, Sebastián. Bueno, y ahora nos acompaña a Armando Tauro. Antes de continuar con él, les recomiendo seguir utilizando nuestro chat para formular las preguntas que les serán hechas a los panelistas al final del panel. Bueno, Armando Tauro es Master of Science of Operation Management y PhD en Operation Research por el Massachusetts Institute of Technology, Doctor in Business Administration por la Universidad del Valle e ingeniero industrial del Politécnico de Milán, Italia. En la actualidad es CEO de Golden Ratio Consulting Group, presidente académico de Jacksonville Institute of Science and Technology y embajador de Estados Unidos por la Strategic Anticipation Organization. Armando, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Escuchamos tu presentación. Tienes el micrófono apagado, Armando. Pena. Buenas tardes. Yo voy a seguir un poco el tema de ingeniería, hablando de ingeniería del futuro y analítica anticipativa para los negocios, y después hacer una pequeña síntesis de la inteligencia artificial aplicada a la finanza. ¿Qué sucede? La incertidumbre de la volatilidad, la complejidad del mundo se incrementa día a día con nosotros. Las situaciones inesperadas nos demuestran que pensar en el futuro y diseñar escenarios posibles nos prepara mejor para enfrentar todo nuevo episodio. En el mundo donde la ejecución parece vencer la estrategia, la práctica de la construcción de escenarios nos brinda herramientas para pensar con agilidad y descubrir la opción a lo largo de todo un proceso. La cultura nos ha enseñado que el futuro no puede conocerse, es incierto, que somos presa del destino y que simplemente no debemos insertarnos en él porque hay factores imponderables, pero nada más alejado de la realidad, en especial en los negocios. Si hablamos del futuro, en un futuro no es un punto en el tiempo ni un lugar determinado, es una forma de mirar la realidad por fuera de las restricciones de nuestro espacio y nuestro tiempo. Y los escenarios futuros son una herramienta para materializar esta exploración. Los escenarios son historias entrelazadas en una narrativa como un impacto, como una película del principio que le permite a las organizaciones trasladarse y verse en un futuro promoviendo la discusión para crear transformaciones duraderas en ellas. El escenario futuro tiene que ser provocativo, inspirador. Las ideas no deben ser lineales respecto al presente. Un buen escenario del futuro tiene que servir para tomar decisiones en el presente. Cada vez más en Latinoamérica las empresas, los inversores, los gobiernos, los emprendedores empiezan a usar diferentes herramientas anticipativas para poder disminuir una incertidumbre, pero sobre todo para aumentar cada una de sus probabilidades de éxito, aún dejando a un lado los estudios de factibilidad. Entonces nos preguntamos, ¿qué es la analítica anticipativa? Es una disciplina compuesta por varios métodos, técnicas y software, que le permite a sus usuarios
preconocer técnicamente lo que va a ocurrir en su área de interés con tasa de efectividad en la mayoría de los casos que supera el 90%. Podría decirse que la analítica es la última generación de los métodos de anticipación, incluyendo la parte estadística como analítica predictiva, la inteligencia, la teoría de juego y hasta la propia prospectiva. Tenemos varios escenarios que es un concepto central de la analítica anticipativa. Es el escenario en los cuales son descripciones narrativas del futuro cuyo foco presta especial atención sobre los procesos casuales y los puntos por la toma de decisiones. ¿Cómo se usa? La analítica es más ingeniería, y menos filosofía, basada en la heurística y no en la investigación científica clásica que crea respuestas rápidas y establece problemas del día a día para poder desarrollarse de manera que genera tres grandes pasos. El primero es explorar el futuro para identificar rápidamente los escenarios posibles y probablemente de situaciones de interés, negocios, finanzas, economía, seguridad, defensa en situaciones personales. Segundo, ingeniar el futuro para construir técnicas rápidamente a las mejores decisiones en el campo de acción del negocio. Y tercero, es monitorear el futuro para identificar pequeñas porciones de información que nos confirma en el día a día lo que va a ocurrir en un futuro y nos permite mejorar ese tipo de decisión. Por eso es importante contar con estas ventajas respecto a otros métodos. La analítica anticipativa, a diferencia de sus antecesores, permite que, por primero, lograr resultados en poco tiempo para conocer escenarios posibles y altamente probables en cuestión de pocos días. Ahora, también lo podemos determinar que no es tan solo en pocos días, sino también en horas o en algunos casos hasta en minutos, dependiendo de las herramientas que se usen. Segundo, podemos automatizar muchas de las tareas que Sebastián explicó, básicas y tediosas de otros métodos, acelerando los tiempos de respuesta, pero sobre todo ampliando los focos de visión. Y tercero, tenemos miles de actores y factores relacionados en cada análisis de ser necesario, sin muchos esfuerzos humanos. La prospectiva clásica para los ejemplos que observaba en el promedio, que tan solo 100 variables o actores en cada caso que se analiza. Podemos también automatizar muchas de las tareas básicas y tediosas que explicó Sebastián de otros métodos, acelerando los tiempos de respuesta, pero sobre todo ampliando el foco de la división a miles de actores y factores relacionados en cada análisis de ser necesario, sin muchos esfuerzos humanos. La perspectiva clásica, por ejemplo, observa un promedio de tan solo 100 variables o actores en cada caso que se pueda analizar. La evolución del cortísimo y el corto, mediano y largo plazo no solo prevé o puede lograr plazos más proactivos, se olvida del presente. En algunos casos, a veces, nos manejamos con el ingenio. Presentar resultados coherentes y secuencias de eventos desde el presente hasta el futuro que va a ocurrir paso a paso hasta escenarios más probables. Hemos integrado su actividad con otras técnicas como la inteligencia competitiva para complementar estos resultados. Y es importante también decir que la clave para hacer analítica anticipativa es cambiar el paradigma sobre la visión administrativa y de negocio, clásica, que implica planear sin ver lo que va a ocurrir primero de manera lineal y con un solo curso de acción. En todo esto, atraviesa a desarrollar primero los ejercicios de analítica anticipativa en situaciones reales de la vida diaria, utilizando herramientas válidas que hemos desarrollado nosotros, que han desarrollado de propiedad intelectual propia, el Aquile, el Aníbal y el Alexandro, que son tres softwares que nosotros utilizamos para el desarrollo de estas herramientas. En conclusión, si ustedes quieren responder a la pregunta ¿qué va a pasar en cualquier área de la vida, del negocio en el cual ustedes tienen una decisión que tomar y tienen que tener una respuesta simple, deberían conocer cómo se puede aplicar esta analítica anticipativa?
Bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial en la finanza, que es un aliado en la transformación, si bien la gran mayoría de las personas asocian el término con robot cuando hablamos de inteligencia artificial, nos referimos a los sistemas computacionales que buscan simular la inteligencia humana para llevar a cabo y optimizar tareas similares a la muestra a partir del aprendizaje generado en funciones de grandes volúmenes de datos que ésta consume. El objetivo es potenciar las capacidades. Entonces, en los últimos años, esta tecnología ha avanzado muchísimo. Actualmente ya se utiliza una amplia gama de áreas y apunta a transformar el sector financiero en los próximos años, convirtiéndose en un activo y ventaja competitiva muy valiosa, pues cada vez se utiliza más los modelos de inteligencia artificial para poder evaluar y procesar las solicitudes de crédito, automatizar los procesos, mejorar los servicios de atención al cliente y generar nuevos importes, oportunidades de ingresos a través de las ventas cruzadas de productos financieros, entre otras tareas que requiere de varios recursos más allá de lo económico. Debido a que todos los días se generan millones y millones de datos, millones de transiciones y solicitudes que suponen una enorme cantidad de datos que han convertido en la clave para obtener información y generar valor, la inteligencia artificial se está aplicando para sacar el mayor provecho de la digitalización en las industrias, que genera la inteligencia artificial puede implementarse en un amplio espectro de casos de uso, como mencionado anteriormente, no obstante, en la industria que se destaca. Que son el crédito scoring. La mayoría de las entidades financieras se apoya de los registros de los créditos para evaluar la solvencia de los solicitantes. Sin embargo, el resultado suele ser un análisis superficial de los posibles prestamistas. Para este caso, el modelo de inteligencia artificial predice con precisión los riesgos de endeudamiento a partir de un scoring basado en factores imparciales como ingreso, empleo, patrones del comportamiento, datos históricos, entre otros, que son claves para poder obtener información decisiva para la aprobación. Detención del fraude. Esto es muy importante. Los sistemas tradicionales de detención se basan en los conjuntos de reglas con un margen de error considerable. Los modelos de inteligencia artificial aprenden activamente y se calibran ante una nueva amenaza de seguridad potenciales o reales a partir de los patrones de comportamiento que esconden los datos. La gestión de cobranza es otra área que ataca la inteligencia artificial. Las instituciones financieras han confiado en el uso de los correos electrónicos y llamados telefónicos en sus intentos para optimizar los cobros, sin tomar en cuenta diferentes factores de impago. Los modelos de inteligencia artificial brindan información clave y ayudan a los colaboradores a evitar que las deudas escalen a otra fase al facilitar datos para la elaboración de estrategias y canales de cobro adecuados por cada caso. Por ejemplo, los modelos son capaces de identificar la situación económica y el punto dentro del ciclo de vida de los clientes para brindarles las ayudas necesarias y así promover el pago de su deuda. Si bien la inteligencia artificial ayuda a las empresas de las industrias a resolver problemas complejos, aún existe una gran oportunidad para aumentar su adopción en el campo de la analítica de clientes con el fin de reducir y generar nuevas oportunidades de venta y hacer más eficientes sus iniciativas de marketing. Bueno, quise dar un pantallazo de dos conceptos de lo que hacemos con ingeniería del futuro e inteligencia artificial. Bueno, esto es todo de mi parte. Bueno, muchísimas gracias, Armando. Muchísimas gracias a Sebastián y a Denis. Ha sido verdaderamente muy interesante escucharles en estas aplicaciones de la inteligencia artificial y la analítica de datos, especialmente pues al campo que nos ocupa a nosotros, que es el de las finanzas.
Vamos a pasar entonces ahora a las preguntas. Y la primera que tenemos aquí es, ¿por qué es tan importante que las universidades y las escuelas de negocios adopten el Big Data en su currícula académica? Bueno, ¿quién quiere que la conteste? ¿Yo? Sí, está muy bien, Muy bien. espontáneamente. Hoy más que nunca es clave comprender el impacto de la tecnología en todo tipo de organización y comprender la importancia de los datos en el proceso de toma de decisiones. Es importante reflexionar y entender cómo el Big Data puede transformarse en un gran aliado para las organizaciones que nos permita repensar el negocio. Las escuelas de negocios o universidades no pueden estar ausentes al uso de la tecnología, que se transformarán en una herramienta de valor estratégico para todo tipo de organización. Se trata de una transformación en la forma de la cual vivimos y cómo se va a desarrollar en la sociedad global en todos estos tiempos. Es una convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas que cambiará el mundo tal como lo conocemos, que ya lo está cambiando en este último tiempo. Se habla mucho de esta cuarta revolución industrial que definitivamente está transformando las ofertas educativas, adaptándola a las nuevas necesidades de la tecnología, prescindiendo de algunas carreras que han dejado de ser parte de la demanda laboral y se deben transformar y crear otras de lo que está requiriendo hoy el mercado. Quiero puntualizar algunos conceptos asociados a la cuarta revolución industrial que son Internet de las cosas, impresión 3D aplicada a los tejidos y órganos, comida, ropa, etc., Big Data, cloud computing, inteligencia artificial, biotecnología, nanotecnología, hiperconectividad, realidad virtual, ciberseguridad. Entonces, los centros académicos son conscientes de la necesidad de hacer cambios y aunque se darán paulatinamente en Latinoamérica, ya hay algunas universidades que incluyen carreras interdisciplinarias bajo el concepto STEAM, S-T-E-M, que por su sigla en inglés significa ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. Y en algunos casos también incluye el arte, que se pronuncia STEAM, es S-T-E-A-M. Bueno, esto ya algunas universidades en Latinoamérica lo están aplicando. Por eso debemos poner sobre la mesa y ejecutar programas de estudio que incluyan conceptos como automatización, digitalización, desarrollar nuevas tecnologías de la comunicación virtual, pensar en la transformación de la biomedicina, el comercio electrónico, la creación de la biotecnología, de los alimentos y cómo se produce dentro de algunos años o cómo se producirá dentro de algunos años. Son tantas las formas en que la industria evolucionará. Esto es importante que tengamos en cuenta a la hora de elegir una profesión, la demanda del mercado. Todos debemos hacer nuestra parte. Las instituciones educativas, técnicas superiores, universidades, escuelas de negocios, deben innovar y modificar la oferta académica con mira a lo que el futuro y la demanda de los mercados necesiten. Los estudiantes deben ver más allá de sumarse a la nueva revolución tecnológica e industrial y optar por carreras donde puedan aportar a esos nuevos cambios tecnológicos. Asimismo, las escuelas de negocios y universidades deben adaptarse a un nuevo cambio de paradigma, que cada vez los mercados más lo requieren para formar profesionales de exportación de calidad mundial. Muchísimas gracias, Armando. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son las principales áreas donde se puede aplicar el Big Data en las empresas? Y quisiera escuchar a Denis en este caso. Está silenciado el micrófono. Sí, perdóneme. Bueno, yo creo que hay que diferenciar el Big Data, ¿no? Big Data muchas veces tiene dos dimensiones, que una es la parte de negocios y otra es la parte tecnológica, ¿no? Entonces, justo veía en la ponencia que nos hablaban del Small Data, que también estamos aplicando analítica con pocos datos. No son muchas las empresas que tienen gran cantidad de datos. Por lo tanto, yo no llamaría, ¿dónde podemos aplicar Big Data?
técnicamente lo aplicaremos donde hay una gran cantidad de datos, ¿no? Basado en la definición de Big Data. Pero yo diría dónde podemos aplicar analítica y cuáles son las principales áreas donde podemos aplicar analítica en las empresas. Y yo voy a comentar un poco basado en mi experiencia, que he tenido la oportunidad de trabajar en telcos y en banca. Actualmente me encuentro en aseguradoras. Eh, Tenemos el tema de optimización, ¿sí? Optimización de recursos, ¿no? Por ejemplo, actualmente nosotros trabajamos en el área de fraudes, utilizando mucha analítica para detectar fraudes, que ahí también comentaba nuestros panelistas invitados. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a reducir la cantidad de médicos auditores, ¿sí? Y esto no significa que vamos a quitarles trabajo, sino necesitamos estos médicos auditores enfocados en otro trabajo donde seguramente nos ayudarán a tener mayor valor en la empresa. ¿Dónde más podemos aplicar? Todo lo que es computer vision, ya que nos metemos en la parte de inteligencia artificial en aseguradoras, ¿no? En detección de automatización de validación de documentos, o en banca, por ejemplo, lo aplicamos también para la predicción de quiénes son los clientes que van a ser morosos o no. Si bien es cierto, aquí en banca sí tenemos ciertas regulaciones en cuanto, bueno, aquí a nivel Perú la SBS nos dice, ok, ciertos algoritmos que sí podemos aplicarlos, dado que tienen que ser interpretables, ¿no? Muchas veces la inteligencia artificial se conoce como una caja negra que donde le metemos un dato y nos va a devolver otro dato, y si esto no se entiende, pues las entidades no pueden saber a qué se debe el resultado. Entonces, por ahí tienen un gap, que muchas veces este gap las fintech están aprovechando esto, ¿no? Porque muchas veces no tienen que dar mucha explicación de cuáles son las técnicas que están utilizando. Así es que yo creo que esas son una de las principales áreas donde podemos aplicar un poco de analytics. Muchas gracias, Denis. Quisiera escuchar ahora a Sebastián sobre esta misma pregunta. ¿Tú qué piensas? Bueno, pues mira, lo que va a responder va también muy ligado a la pregunta anterior. Y es que resulta que hay áreas que, aunque no son tan científicas, hay muchos datos, como puede ser el área de mercadeo, en el cual pues, se pueden recoger muchísimos datos a través de redes sociales. Sin embargo, el tema acá es que no es que no se pueda aplicar, como dice el compañero Denis, esto también depende de la cantidad de datos, sino que como tal el concepto de analítica, al menos en Latinoamérica y no en todos los sectores, pero sí en una gran cantidad, aún no está muy desarrollado. Es muy difícil encontrar personas capacitadas para poder hacer análisis no solamente de datos estructurados, sino también de datos no estructurados. Entonces, eso es un problema grande, que como decía el compañero, que de inicio, o sea, no es que no se pueda aplicar Big Data, sino que no hay como una cultura tanto académica como empresarial para enfocarnos en el análisis de toda la información que hay disponible. Perfecto, muchas gracias. No sé si Armando nos pueda complementar esa pregunta, esa respuesta. Mira, justamente en este momento nosotros, a través de nuestra consultora, hay un proyecto para desarrollar un sistema de inteligencia artificial para el área de psicología. ¿Está bien? ¿Y qué sucede con eso? Para poder desarrollar este software necesitamos datos y no los tenemos. Y hay que crear ese tipo de datos. Entonces, cuando todavía no hay conciencia de la cantidad de datos que se necesita para poder tener un cierto desarrollo, y esto todo es muy, muy nuevo. El software que vamos a desarrollar para esta empresa, que es una empresa de Mar del Plata, que es crear un sistema de preanálisis psicológico donde el paciente o el cliente va a entrar al sistema y a través de texto, imagen y voz pueda determinar un determinado síntoma y de ahí seleccionar ese tipo de síntoma y direccionarlo directamente hacia el profesional que él requiera, o no, ¿está bien? Así que es importante la combinación de datos y cómo trabajamos con estos conceptos de datos para poder resolver o tener anticipación de lo que queremos lograr en nuestro proceso. Muchísimas gracias.
Bueno, tenemos una pregunta. ¿Cuál es la contribución de la inteligencia artificial y el machine learning en el área financiera? ¿Cuál creen ustedes que es esa gran contribución? Quisiera escuchar a Armando en primer lugar. Vamos. Sebastián, da una introducción sobre la ingeniería del futuro y la inteligencia y nuestro software aplicado a la parte de finanzas, y yo sigo con la introducción. Bueno, pues la principal contribución que nosotros hemos podido percibir es que al utilizar ya sea Machine Learning o Deep Learning, estos sistemas nos han permitido analizar primero pues grandes cantidades de información en poco tiempo. Segundo, encontrar relaciones entre esa información que manualmente tardarían semanas, meses, incluso años. Tercero, encontrar oportunidades y riesgos muy fácilmente, o sea, que nos den, ¿cómo decirlo? Un indicador, una pista todo el tiempo. Nos dice, mañana lo más probable es que ocurra esto. Y no solamente ocurre porque se está monitoreando el precio, sino porque hay un monitoreo de los actores y cada acción que hace uno de los actores puede cambiar completamente el mapa y manualmente una persona no lo podría hacer en cuestión de minutos o de unas horas como puede a veces tardar el sistema. Mientras que el sistema puede estar monitoreando 100 variables, otros 80 actores principales, ponderarlos, saber cuáles son los más importantes de esos 80, que a veces puede ser que solo sea el 10% o el 20%. Muy parecido a la ley de Pareto. Otras veces puede que todos los 80 sean importantes ese día. Manualmente esto es casi imposible tenerlo, digamos, decir, hoy en la tarde va a hacer el análisis para mañana en la mañana introducir las operaciones al sistema, pues eso es casi imposible hacerlo manual, mientras que el sistema sí nos puede dar un input de qué es lo que va a pasar y decirnos la secuencia de eventos es 1, 2, 3, 4 y lo que deben hacer ustedes es esto y esto. Muy bien. Lo que pasa es que la inteligencia artificial cada vez está evolucionando más rápidamente como tecnología de referencia para las empresas, casi en el globo terráqueo. La experiencia de las personas y la tecnología cada vez es mejor y utiliza más inteligente las informaciones día a día, que permite que más industria adopten cada vez más la inteligencia artificial para diversas aplicaciones. En el sector bancario se convierte en uno de los primeros, se ha convertido en uno de los primeros que han adoptado la inteligencia artificial, al igual que otros segmentos. Los bancos están explorando e implementando tecnología de varias formas. La aplicación rudimentaria de la inteligencia artificial incluye traer bots de chat más inteligentes para el servicio inteligente y personalizar los servicios para las personas, incluso colocar un robot de inteligencia artificial para el autoservicio de los bancos. Más allá de estas aplicaciones básicas, los bancos pueden implementar la tecnología para brindar más eficiencia a su back office e incluso reducir, como dijimos anteriormente, los riesgos de fraude y de seguridad. Como era de esperar, las empresas de investigación son optimistas sobre el potencial de la inteligencia artificial en la banca. La aplicación de la inteligencia artificial y el machine learning o aprendizaje automático a diferentes funciones tiene diferentes funciones dentro de la industria bancaria que les ha permitido ofrecer un servicio al cliente mucho más personalizado y eficiente. Al lograr eso, los bancos también han podido obtener una mejor comprensión de las preferencias y las expectativas de los clientes de cada uno de los bancos. En consecuencia, la automatización de los flujos de trabajo de backend en el mostrador mejora cada uno de estos resultados. Según varios informes de la industria, más del 36% de las grandes instituciones financieras ya están invirtiendo en este tipo de tecnología y cerca del 70% tiene previsto hacerlo en un futuro muy cercano. Las empresas, a su vez, de pago, utilizan la inteligencia artificial para ofrecer una experiencia de pago personalizada a los consumidores. Al aplicar inteligencia artificial y analizar
los patrones de pago anteriores, los sistemas de pago pueden solicitar el instrumento de pago preferido que de alguna manera mejor se adapte a una compra en el momento de pago. Supongamos que un consumidor utiliza la opción del MI y por su sigla en inglés Electromagnetic Interface o RFI, Radio Frequency Interface, con frecuencia para sus compras costosas, entonces la mejor opción del MI está disponible para el consumidor en el momento del pago. Estas experiencias personalizadas de los consumidores aumentan el gasto de los consumidores y crea adhesión y adherencia al producto de los consumidores que lo están utilizando. Por eso, la inteligencia artificial funciona a través de algoritmos que actúan a partir de reglas de programación y conjunto de Machine Learning y a las distintas técnicas de Machine Learning como Deployment o Deployment y Machine Learning a su vez. Esto es importante, es una rama de la inteligencia, tanto del Machine Learning y Deployment, que es una rama de la inteligencia artificial, y de la más común que se encarga de desarrollar técnicas para que los algoritmos que se hayan desarrollado aprendan y mejoren con el tiempo e implica una gran cantidad de código y fórmulas matemáticas complejas que les permita que las máquinas encuentren soluciones a un problema dado y lo puedan resolver rápidamente. Muchas gracias, Armando. Vamos a escuchar ahora a Denis, que pues, seguramente con este ejemplo de la industria de seguros nos puede mostrar otras aplicaciones y luego pasamos a la pregunta del profesor Rogelio Ladrón de Guevara. ¿No se escucha, Denis? No estamos escuchando el micrófono. Perdón. Yo me robo algunas palabras clave, keywords de Armando y el otro panelista, que dentro de la contribución de la inteligencia artificial creo que 3 factores claves. Uno que es la optimización, ¿sí? Dado que ahora podemos procesar mucha cantidad de datos que antes no podíamos hacerlo. Lo siguiente que comentaba Armando, que es la personalización. Es decir, hoy día podemos atacar a nuestros clientes de distintas formas, ofreciéndoles, no sé, productos o servicios acorde a sus necesidades, ¿no? Y la automatización. Esta automatización nos ahorra muchos recursos. Hace poco conversaba con un colega que trabajaba en el BVA de España y nos comentaba que ellos así habían hecho un modelo predictivo del valor de la energía, ¿no? De la electricidad. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de luego agregar esta predicción al valor de riesgo de todas las hidroeléctricas al momento de darle un crédito, ¿no? Entonces, empiezan a generar nuevas variables de tal forma que empiezan a personalizar a los distintos clientes para mejorar el valor de riesgo que tienen ellos, ¿no? Entonces, si es que vemos que el valor de la energía va a ir aumentando, pues seguramente vale la pena darle un crédito ahora. Así es que yo me quedo con ella. Actualmente la inteligencia artificial nos ha ayudado en el tema de las aseguradoras, el tema de automatización bastante, y hacer que nuestro equipo en la aseguradora pues se enfoque en tareas que realmente valen la pena, ¿no? Muchísimas gracias, Denis. Bueno, tenemos ahora la pregunta del profesor Rogelio Ladrón de Guevara. ¿Cuál es la opinión de los panelistas sobre el impacto que tienen en la formación de burbujas en los mercados financieros, sistemas de robot trading que aplican, por ejemplo, high frequency algorithmic trading? Entonces, no sé cuál de ustedes quisiera aportar un principio de respuesta. Sebastián. Bueno, la pregunta es bastante interesante porque hay diferentes tipos de sistemas. No todos los sistemas que actualmente se utilizan para operar en el mercado tienen inteligencia artificial. Hay algunos sistemas que, por ejemplo, lo único que hacen es recolectar la información, simplemente sacar un patrón y con esa información y ese patrón operar. Ahí no hay ningún procedimiento en el cual el sistema intente comprender qué es lo que está ocurriendo, sino simplemente arroja la información basado en los datos anteriores, o sea, son frecuentistas, se basan en la frecuencia de lo que ha ocurrido anteriormente.
Entonces, muchos de estos sistemas sí están haciendo que algunas veces los precios suban descontroladamente sin una razón aparente, ¿sí? Sin que haya un evento que ocurra ya sea político, económico o de seguridad que haga que esa empresa o esa criptomoneda o el valor de esa divisa llegue a subir así. ¿Qué ha pasado también? Pues obviamente ese tipo de sistemas, pues se ha buscado la forma como de controlarlos, de regularlos, aunque es muy complicado porque pues, si operan desde un offshore o paraíso fiscal, pues no hay mucho que pueda hacer. Sin embargo, lo que se ha usado actualmente en algunos fondos de inversión y bancos es que el sistema no haga el 100% del trabajo, sino que la inteligencia artificial sea más bien una ayuda para el analista. Sí, sea como ese recolector y ese tratador de información que le permita al analista ya coger esos datos y convertirlos de un número a algo cualitativo que se pueda explicar fácilmente para cualquier persona. Entonces, ese es como el cambio que está empezando a tener muy lento, porque en algún momento todos estos robots de trading de alta frecuencia pues dominaron el mercado y obviamente eran operaciones de 1 o 2 minutos y subían el precio, volvía a bajar, pero pues con esas regulaciones que han venido ocurriendo en el mercado, la transformación ha sido, como te decía, Lina, de que sea más bien una ayuda para el analista y no sea el total de toda la operación. Muchísimas gracias, Sebastián. Tenemos también otra pregunta, es ¿cómo se aplica a las finanzas el Internet de las cosas? Y en este caso me gustaría escucharlos a los tres. Entonces, no sé si empezamos por Denis. Sí, a ver, bueno, yo les puedo contar algunos casos de usos en los que yo he visto que se está utilizando el Internet de las cosas, que básicamente es esto de empezar a sensorizar todo lo que tenemos a nuestro alrededor y que nos empiece a generar bastante información, ¿no? Un caso de uso que teníamos es empezar a detectar un poco las expresiones faciales de las personas para ver cuando entraban dentro de las agencias del banco, ¿no? Para ver con qué cara solían entrar y luego analizar con qué cara se iban. Y uno de los objetivos era empezar a medir la satisfacción de los clientes en base a esta detección, en base a esta expresión facial, ¿no? Lo ideal era que las personas o vengan fastidiados o molestos y tiendan a irse con una expresión ya sea relajada o más tranquila. Entonces, esa es una de las que yo les puedo contar en cuanto a la banca que he visto que la están utilizando. Y en cuanto a seguros, estamos utilizando el Internet de las cosas para empezar a sensorizar y obtener información en los seguros vehiculares, por ejemplo, ¿no? Empezar a adaptar y saber cómo es el tipo de manejo que tienen nuestros asegurados para en base a eso, obviamente que no justos paguen por pecadores, sino solamente ver cuál es tu estilo de manejo y toda esa información recolectarla y de acuerdo a eso, cuando te toque una renovación, pues poder darte un plan de acuerdo a tu estilo de manejo. Si es muy bueno, pues seguramente también tendrás a pagar menos porque eres un asegurado con menor riesgo, ¿no? Entonces, esas son algunas de las aplicaciones que he podido tocar, ¿no? Gracias, Denis. Armando. Sí, bueno, la tecnología de Internet de las Cosas está disponible ahora en esas instituciones y se puede utilizar de múltiples formas, tanto para poder facilitar los productos y el servicio a los clientes por su gestión. Una empresa podría llevar el control de la cantidad de personas que entran, el tipo de energía, cuánta energía está utilizando, qué tipo de personas están entrando. Se recibe un pedido cualquiera en el banco y podría verificar cuál es la unidad o cuál es el elemento que está más cerca o la disponibilidad para hacer. Hoy los bancos tienen sensores, en algunos de los bancos en Estados Unidos tienen sensores ubicados en cada una de las ventanillas. Bueno, hoy la banca en Estados Unidos casi es, no al 100%, pero en su mayoría por vía digital. Pero cuando van a la banca tienen sensores tanto en los escritorios o en las ventanillas, donde determina
esos sensores ven la satisfacción del cliente. Se hace un estudio, ve cómo reacciona el cliente, cuáles son sus gestos, cuál es su aceptación, y de ahí se puede determinar un mejor control. Entonces, hoy en Internet de las Cosas hace eso, son cosas que se tienen que determinar, se tienen que poder seleccionar para poder mejorar un rendimiento. Muchas gracias, Armando. ¿Y Sebastián? Bueno, yo de la parte del Internet de las Cosas en cuanto a las finanzas los conozco es por el lado de las criptomonedas. Sí, existen varios proyectos que están tokenizados y que pues ofertan pues esos tokens en el mercado y que esos proyectos están enfocados básicamente a ya sea a mejorar por así como ellos le llaman en algunos casos las transacciones o es lo que nosotros conocemos como la velocidad de intercambio de información. Eh, o también lo otro, por lo cual hay, por ejemplo, una criptomoneda que se llama IOTA, que es enfocada básicamente a las ciudades inteligentes y todo el Internet de las cosas que va relacionado con las ciudades inteligentes. Vamos, desde mi parte, ya como la parte que es como inversión en activos y demás, eso es lo que yo puedo conocer del Internet de las cosas en las finanzas. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta más en el panel. La utilización de la analítica de datos está muy concentrada en el largo plazo. ¿No es conveniente combinarla con una cultura prospectiva empresarial para que dé mejores resultados? Quisiera escuchar a Armando. Sí, sí, lógicamente. Tenemos que ver cuando nos encaminamos en estos tipos de proyectos cuál es el tiempo que nosotros tenemos que caminar para poder lograrlo. Entonces creo que es importante poder combinar herramientas que nos permita un corto, mediano y largo plazo para poder tener el resultado que queramos, ¿no? Eso es bien importante. No sé si, Sebastián, tú quieres agregar algo a este tema. Pues bueno, bajo mi experiencia, yo creería que es al revés. La prospectiva es la que yo he visto que se usa más para largo plazo. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, los planes de gobierno o los planes también que saca un país y dice, no sé, Perú 2030, Colombia 2040, los cuales están hechos más a largo plazo y como hay un periodo de tiempo tan grande, generalmente lo que ocurre, bajo mi experiencia en analítica de datos, prospectiva, analítica predictiva, es que entre más largo sea el plazo analizado, generalmente después del segundo o tercer año, todo lo que ocurre ya es difuso y es pura percepción. Ya ahí no hay casi análisis de datos. ¿Sí? Ok. ¿Y cómo incorporar esto en la cultura empresarial? Porque pues de todas maneras es una disrupción, un cambio grandísimo el que estamos teniendo en este momento. Y pues ustedes desde la consultoría y Denis desde la experiencia de justamente estar haciendo esa transformación dentro de una empresa, ¿cómo ven este asunto de Mira, incorporar? eso no es tan fácil porque falta todavía el lado de convencimiento. Hay una disyuntiva dentro de los mercados y de las personas, es decir, cuando automatizamos estos datos o creamos esta automatización y creamos estos sistemas, ¿qué va a suceder con la fuerza laboral? Digamos, estamos suplantando personas o procesos y estamos reduciendo la fuerza laboral. Que no es eso, digamos, tenemos que entender que en esta cuarta revolución industrial hemos entrado a un tipo de automatización, no para reducir fuerza laboral, sino para poder ser competitivos. Y a su vez, lo que tenemos que entender es que se suplantan ciertas actividades, pero necesitamos otras especialidades. Entonces, ese es el paradigma que las universidades tienen que entender, el cambio de paradigma en el tipo de educación que tenemos que dar, lo que el mercado requiere. Hoy hay una gran necesidad. Se dice que de acá al año 2025 vamos a perder cerca de 10 millones de empleos. Eso es en Estados Unidos, en el área productiva. Es verdad eso, que vamos a perder esta cantidad de empleos. Pero hoy mismo en Estados Unidos hay 3 millones de empleos que no se pueden cubrir por falta de conocimientos técnicos. ¿Está bien? Entonces, es un paradigma de cambio donde poco a poco tenemos que introducirnos y tenemos que
familiarizarnos con este tipo de herramientas y entender que estas herramientas va a hacer que las empresas sean productivas, cuantitativas, ejecutivas y que tengan capacidad de crecimiento. Muchas gracias. Denis, no sé si quieras complementarnos cómo ha sido esa experiencia incorporar esta analítica de datos dentro de la toma de decisiones en la industria de seguros, desde el punto de Correcto. vista cultural. Yo creo que es algo complicado, ¿sí? Porque cuesta llevar a los equipos de negocio, sobre todo, que se tomen el tiempo de analizar los datos y a partir de ellos tomar los datos. A veces siempre dicen que todo queremos para ayer y dado que queremos todo para ayer es que evitamos leer datos para tomar una decisión, ¿no? Y muchas veces camuflados también en base a necesitamos experimentar rápido, por lo tanto, no leemos los datos. Y otra de las cosas también es importante, y ahora bueno, internamente estamos promoviendo mucho el tema de la experimentación, ¿no? Es hacer buenos experimentos basados en datos, es decir, basados en estadística, que sean significantes los experimentos, y también aprender a leer resultados, ¿no? Hay muchos libros que hablan sobre cómo mentir con datos, porque es fácil presentar datos de acuerdo a lo que yo quiero mostrar, ¿no? Existen conceptos como que es el cherry picking, donde solamente selecciono 2 meses donde veo que el mes anterior se vendió mucho o poco y el mes siguiente que está bajo mi gestión se vendió mucho y yo digo, oye, todo esto se debe a mi gestión, pero luego si analizas 2 años ves que de repente es algo temporal, ¿no? Que puede ser un mes de diciembre, seguramente donde se vende un montón. Entonces hay que, creo yo, es empezar a democratizar también las herramientas para analítica de datos. No podemos pedir a las personas que tomen decisiones en base a datos si no les damos herramientas. Eso es importante, y también facilitarles el acceso a los datos, ¿no? Por eso es que se vuelve importante mucho el gobierno de datos, la centralización de los datos, ¿no? La mina Entonces, de eso es un datos. poco correcto. No, Denis, no sé si tú en este cambio que has tenido en la aseguradora es el comportamiento de las personas, digamos, es como que le tienen miedo a veces introducirse en nuevas herramientas que en un futuro corto le van a solucionar la vida, porque muchas de esas herramientas van a permitir que a cada uno de ellos tenga una mejor performance. Pero el problema es cómo introducimos ese chip a las personas que tenemos que hacer y eso no es fácil. Esa es la parte más complicada, ¿no? Es el convencimiento de la utilización de herramientas simplemente para mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos y mejorar la vida útil de la empresa, nada más. Correcto. Bueno, tenemos una pregunta más para el panel. El 62% de los directivos en el mundo tiene previsto contratar nuevos profesionales especializados en la gestión de datos. ¿Qué competencias recomendarían buscar? ¿Qué competencias se necesitan? Bueno, ahí es una gran labor que tiene la universidad de sacar a estos nuevos profesionales en el manejo de estos conocimientos. La ingeniería del conocimiento es muy importante y realmente estos nuevos profesionales tienen que estar, de mi punto de vista, con conocimiento profundo en estas herramientas tecnológicas. Y ahí es donde juega un gran rol la universidad, de qué tipo de profesionales queremos. Cuando yo hablo de profesionales de exportación, que un profesional que se gradúa en Perú pueda trabajar en Italia, en Estados Unidos, en Japón, en China. Y eso es lo fundamental. Te digo mi caso yo he salido de Argentina muy joven, a los 20 años, fui para Italia. Una vez que terminé, pude trabajar en diferentes países, Estados Unidos, República Dominicana, Colombia, digamos, y no es lo importante la base del conocimiento, y ahí tenemos que trabajar. Entonces, las nuevas carreras son tecnológicas. Muchas gracias. No sé, Denis. Sí, ahí y complementando un poco lo que comentaba Armando y que participación anterior comentó las artes y que muchas veces está relacionado con esto.
alguna vez vi una gráfica bastante interesante. Muchos de nosotros hemos entrado a las carnicerías donde vemos la res con los distintos tipos de cortes, ¿no? Y muchas veces se le conoce al científico de datos como un unicornio. Este, y vi una imagen donde se veía el unicornio también con cada uno de los skills que debería tener, ¿no? Tenía la programación, la analítica, la estadística. Y había uno que era bastante interesante, que era el cuerno, ¿no? Y el cuerno era la creatividad, ¿no? La creatividad, porque muchas veces necesitamos utilizar los datos para resolver problemas, pero de una forma creativa. Finalmente, la inteligencia artificial o el algoritmo es un algoritmo que va a recibir inputs y nos va a dar una salida. Y depende de nosotros cuáles son los inputs que le agreguemos, el formato en el que le agreguemos para tener la salida correcta. Entonces, yo creo que la creatividad es algo bastante importante en el mundo de la analítica porque eso nos va a ayudar a resolver los problemas, ¿no? Adicional a todo lo que comentó Armando. Es simplemente, dependiendo de la información que entremos, es la calidad que salga, ¿no? Correcto. Si tú miras lo que yo he dicho, que hay una gran necesidad hoy de cubrir puestos tecnológicos, porque no hay ni siquiera, Estados Unidos hoy tiene un déficit de 3 millones de puestos y que están complicados. Entonces, es tan grande el mercado y tan impotente y tan predictivo que yo creo que si hoy las universidades entienden la necesidad que tiene el mercado de tener o formar profesionales en el área tecnológica. Bueno, pues quisiera además preguntarles, tengo otra pregunta, yo creo que es la última pregunta antes de cerrar este panel para todos, y es, ¿qué peligros ven en el nuevo mundo de la analítica de datos? ¿Cuáles son los riesgos de esta tecnología, de este cambio que estamos implementando en las organizaciones de a pocos, algunas muy rápidamente otras? Sí, yo puedo ¿Qué empezar. riesgos ven? Sí, yo creo que no sé si es que el principal, pero desde mi punto de vista es la poca capacidad de interpretar los datos, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien puede hacer un buen análisis y si yo no tengo la capacidad para interpretar correctamente los datos y sobre todo si yo soy un tomador de decisiones, pues seguramente mi decisión va a ser errada, ¿no? Entonces, y la gran cantidad de datos que empiezan a salir, pues si yo no cojo el dato correcto y sobre todo el estudio correcto con la población que me interesa, pues finalmente terminaré tomando una decisión errada. Y lo otro también se sabe que con los algoritmos de Machine Learning, como comentábamos, reciben información que son datos, pues si es que los datos no están bien preparados, ¿no? Ya se sabe que los algoritmos aprenden como nosotros aprendemos, ¿no? Estos casos que siempre escuchamos de que, oye, queremos hacer un algoritmo de Machine Learning que sea capaz de juzgar a algún delito, pues ya vemos, si es que entrenamos los datos con todos los delitos o con todos los casos de un juez que fue corrupto, pues el algoritmo aprenderá a ser corrupto, ¿no? Entonces también existen este tipo de peligros, por lo tanto hay que saber seleccionar cuáles son o evitar los sesgos de los humanos para ingresarlos dentro de las máquinas, porque también pueden aprender de ellos. Sí, algunas veces creen que la inteligencia artificial tiene riesgo, sobre todo si se explora el potencial de la inteligencia artificial y no se limita solamente a reproducir esas tareas humanas. Lo dijo Bill Gates y otros investigadores que han expresado su preocupación sobre la inteligencia artificial. Con lo que respecta a las barreras de acceso, estas serían algunas de las más habituales que puede ocurrir en el entorno empresarial. Disponibilidad de datos, que venimos diciendo, a menudo los datos se presentan de manera aislada en lo que se expresa y son inconscientes en la baja de calidad. Después podemos decir también que falta de profesionales cualificados es otro de los obstáculos que podemos tener. El coste y el tiempo de la implementación de los proyectos de inteligencia artificial. En definitiva, todo esto para mí es lo que son los tipos de perfiles de profesionales que tenemos que saber elegir para la demanda para poder sostener el crecimiento del sector, ¿no? Tanto en el área industrial, comercial, gubernamental o
o financiera. Finalmente, una última pregunta, la última, lo prometo. Hay una preocupación por la ética en el uso de la inteligencia artificial. Y justamente con la intervención de Denis, como que se despierta esa preocupación, ¿cierto?, de alimentar erróneamente, digámoslo así, estos algoritmos. Entonces, pues quisiera escucharlo sobre esta última pregunta. No, genial. Sebastián. Bueno, pues yo hablo, digamos, de lo que conozco en seguridad de defensa y seguridad pública, así como también en el mercado bursátil. En el caso del último, del mercado bursátil, la inteligencia artificial no solo se puede utilizar para manipular, digamos, con transacciones el mercado, sino que la preocupación que existe actualmente es, por ejemplo, el deepface, que es cuando por medio de inteligencia artificial se cambia la cara de una persona o la voz, y que eso pueda ser utilizado para hacer fake news que afecten el precio de una acción o de una divisa sin que nada haya ocurrido. ¿Sí? Entonces es como lo primero que hay. Y otro problema ya desde la parte de seguridad es que pues estas tecnologías caigan en manos, que ya están obviamente, eso no es un secreto, pero que los nuevos avances pues lleguen a manos de grupos, ya sea terroristas y demás, y ellos mismos sean capaces de calcular qué es lo que va a pasar cuando van a cometer un acto terrorista y sepan todos los escenarios posibles. Denis, ¿podrías complementar un poco sobre este asunto de la ética y la inteligencia artificial? Sí, y esto se da bastante. O sea, yo les comento un caso en el que tuve la oportunidad de trabajar. Pues trabajaba por una entidad del Estado donde brindaba las becas a ciertos estudiantes en extrema pobreza, ¿no? Para que puedan estudiar en la universidad. Y cuando desarrollamos un algoritmo, lo que vimos, teníamos variables sobre el estado del becario, si es que había sufrido violencia, por ejemplo. Entonces, y terminamos entrenando un algoritmo que este algoritmo había aprendido a, no sé si es que, entre comillas, discriminar a aquellas personas que habían sufrido violencia y sobre todo mujeres que habían sufrido violencia. Entonces, siempre nos marcaba mujeres que sufrieron violencia, pues no hay que darles una beca, ¿no? Entonces, el algoritmo empezaba a discriminar a este perfil, y lo cual no era correcto. Por lo tanto, entonces, siempre hay que evaluar esto, y yo recomendaría evaluar siempre cuáles son las variables que estamos ingresando a los algoritmos, porque lo que aprende el algoritmo es a generalizar, ¿no? Entonces, aprendió a generalizar este segmento, y que por alguna razón, no permanecían o tenían un alto riesgo al momento de darles una beca. Yo creo que es bastante importante seleccionar muy bien cuáles son las variables que vamos a utilizar, sobre todo si son variables demográficas, ¿no? Sí, yo puedo agregar, yo puedo decir que la preocupación ética por la creación de estos nuevos tipos de inteligencia requiere de un exquisito criterio moral de las personas que diseñen esta nueva forma de tecnología. El concepto es claro, el código no puede dañar a personas o a empresas. Por eso es importante que la falta de transparencia de las herramientas de la inteligencia artificial, las decisiones de la inteligencia artificial no siempre son intangibles por los humanos. La inteligencia artificial no es neutral. Las decisiones basadas en la inteligencia artificial son susceptibles de inexactitudes, resultados discriminatorios, sesgos incrustados o insertados. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber asistido, haber aceptado participar en este panel y aportar desde su experiencia sobre esta temática tan importante y que nos está transformando la vida en este momento. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias, Denis. Muchas gracias, Sebastián. Y bueno, muchas gracias a todos los participantes por habernos escuchado esta tarde y bueno, sigamos en la conferencia. Gracias a todos. Hasta pronto.